Buenas tardes, estimada profesora Olivia. Mi nombre es Natalia González, estudiante del segundo año de Trabajo Social, y vamos a hablar de las unidades 1, 2 y 3 que tuvimos en el taller de comunicación oral. En la unidad 1 está por título La comunicación oral y cuerpo como herramienta comunicativa. Acá tenemos qué es la comunicación, y podríamos decir que es un proceso mediante el cual un emisor transmite un mensaje a un receptor a través de un canal que puede ser la palabra u otro medio con el propósito determinado. Bueno, aquí tenemos al emisor, el receptor, el mensaje, el canal y la respuesta. También tenemos qué son los ruidos. Bueno, los ruidos es la interrupción o distorsión de la comunicación y puede presentarse en cualquier momento de la comunicación. Por ejemplo, podemos tener ruidos psicológicos en el receptor, técnicas a través del canal que se utiliza, y también tenemos ruidos naturales o artificiales, entre otros. ¿Cuáles son las funciones de la comunicación? En la comunicación encontramos un gran número de funciones, los cuales pueden ser la función emotiva o expresiva, que se centra en el emisor y la actitud que tenga al emitir el mensaje, el cual se expresa frente a lo que uno está diciendo. En la función conativa o apelativa, se centra en el receptor, ya que todo mensaje va dirigido a alguien o a un receptor. La función poética o estética se centra en el mensaje y en la forma que éste se construye, y no se refiere exclusivamente al uso del lenguaje en la poesía, sino que también puede aparecer en situaciones de la vida cotidiana, lo que vivimos habitualmente. Tenemos la función metalingüística, que esta función se centra en el mensaje mismo. También tenemos la función fática o de contacto, y se centra en el contacto, y esta se refiere a aquellos mensajes o uso del lenguaje para establecer y mantener, verificar e interrumpir la comunicación. Tenemos la función denotativa, que también es importante, y se centra en el contexto y predomina el tema o el contenido del mensaje, es decir, la información que transmitimos para que el receptor lo pueda comprender. Bueno, es importante decir que la comunicación es un proceso dinámico, ya que se encuentra en un constante movimiento. Y aquí algunos ejemplos: es inevitable, ya que se necesita para que pueda producir la transmisión del significado, ya que el solo hecho de compartir un espacio con otros ya nos entrega información. Eso quiere decir que siempre estamos comunicándonos. Es irreversible, ya que una vez realizada no podemos borrarla o ignorarla, ya que está generando a alguien en quien está recibiendo nuestro mensaje. Es bidireccional, ya que existen respuestas entre ambas direcciones. Bueno, aprendimos de la comunicación verbal y no verbal, y aquí podemos decir que la comunicación oral utiliza el lenguaje verbal y no verbal para transmitir los mensajes. Todo comunica. Tenemos los niveles de la comunicación. Aquí se toma el modelo comunicacional de Chaffee y Berger de 1986. Tenemos el nivel interpersonal, se relaciona con la comunicación del sujeto consigo mismo. El nivel interpersonal, que es la comunicación del sujeto con otras personas. El nivel medio se relaciona con la comunicación de grupos y el individuo. También tenemos el nivel superior, que se relaciona con las relaciones comunicativas entre grupos, y el nivel concerniente se refiere a los medios masivos. Bueno, también aprendimos la fórmula de las 3B, que es el equilibrio del manejo, que son visuales, vocales y verbales. En los elementos visuales podemos ver que se relacionan con aquellos aspectos que los demás perciben de nuestra imagen y nuestra interacción en aspectos de la presentación personal, el contacto visual, los gestos y también cómo nos movemos. En la preparación vocal tenemos el training vocal, que es lo que aprendimos, que es importante entender que la producción de las palabras depende del aparato fonador y que está compuesto por 3 tipos de órganos. Aquí en estos órganos tenemos la faringe, la tráquea y el pulmón derecho. En los órganos de fonación se destacan las cuerdas vocales, que son las que se encargan de la producción de la vibración del sonido, y en este caso, cuando pasa el aire por las cuerdas vocales, choca y se genera una vibración, y esta vibración es la que genera el sonido. Bueno, tenemos el diafragma, que es un músculo que tiene una forma de paracaídas, como lo hablaba usted en la clase, y se ubica en la boca del estómago. Bueno, es importante también decir que en esta unidad aprendimos cómo ocupar la respiración para poder comunicarnos más y de qué forma hacerlo. En la unidad 2 tenía por título la comunicación interpersonal.
Aquí hablamos de la entrevista, que tiene como componente el entrevistado, que es la persona quien dirige la sesión y que va desarrollando las preguntas a través de otras preguntas, las cuales tienen un fin y un objetivo planificado. Por otra parte, también tenemos al entrevistado, quien es el que nos va entregando la información. Tenemos tipo de entrevista, y aquí nos preguntamos para qué y qué. Los propósitos de la entrevista, aquí tenemos el para qué, que es para obtener información, para evaluar, intercambiar opiniones o puntos de vista, convencer o llevar una acción. Si hablamos de propósito, lo primero que debemos tener presente es que existe un objetivo, la cual tiene que ver con la información que buscamos y recopilamos de esta entrevista. En los tipos de entrevista, el qué puede ser informativa de entretenimiento, persuasivas. Es importante saber que en una entrevista se produce un intercambio de opiniones. Tenemos los propósitos pueden ser muy variados y podemos hablar de distintos tipos, los cuales podrían ser la apertura o presentación. Aquí se plantea a la persona qué es lo que queremos obtener. Es muy importante el saludo, la entrada y la llegada, ya que le dará fluidez a cualquiera de nuestras entrevistas. Las preguntas se pueden dividir de acuerdo a las temáticas, si es que así corresponde. Lo importante es que al final de nuestro entrevistado se vaya con una visión clara de lo que pasó en la entrevista. Tenemos el rapport, que se relaciona con la sintonía que generamos con nuestros entrevistados a partir del lenguaje no verbal, ya que nos permite establecer una conexión y generar confianza. Está la coordinación también del lenguaje no verbal, que es adaptarse como un espejo al ritmo de la persona. Tenemos la reciprocidad, que encontrando forma de responder a lo que nos aporta el interlocutor. Bueno, la sugerencia del report tenemos, por ejemplo, si hacemos una pregunta muy sensible a la persona, la debemos manifestar con tiempo. Tenemos tipos de preguntas, las preguntas pueden ser de distintos tipos y también de varias categorías que podemos encontrar, las cuales pueden ser preguntas primarias y secundarias, las que apunten al tema central o al complemento de este tema central. En las preguntas primarias y secundarias tenemos preguntas abiertas, cerradas o cerradas, en donde le damos el espacio a las personas para que puedan hablar o explayarse con su respuesta y también nos pueden dar un sí o un no. Tenemos las preguntas objetivas, dirigidas y cargadas. Aquí debemos observar antes el elemento, ya que si el entrevistador no es consciente de lo que se está diciendo en su pregunta, se genera una ruptura del report o que podemos dirigir a nosotros con la respuesta. También tenemos las preguntas poderosas, que este concepto se utiliza en coaching y apunta a preguntas que permiten una mayor reflexión de nuestro entrevistado. Tenemos algunas características de las preguntas poderosas, que deben ser precisas y concisas, que debe tener una intención, un momento adecuado, deben responder al contexto y también a la intuición. Si uno se siente con un buen report, podemos responder a lo que nuestra intuición nos diga. Las creencias de las preguntas, de lo anterior aparecen las creencias que podamos crear a las preguntas, las que pueden presuponer muchas cosas, y en este camino aparecen elementos potenciadores o elementos limitantes. Aquí encontramos los elementos potenciadores, que conecta con suposiciones de recursos o posibilidades, los elementos limitantes, que conecta con las suposiciones de dificultad o limitación. Tenemos objetivos de las preguntas, y los cuales son variados. Tenemos, por ejemplo, de alternativas, de valorización, pregunta de historial, de clasificación, por ejemplo, ¿qué quieres decir?, de descripción, de evaluación y de exploración. También aprendimos sobre el feedback y la retroalimentación. El feedback nos permite devolver a la persona qué es lo que entendió de lo que me está diciendo. Tenemos algunas características del feedback, que son descriptivo, específico, oportuno, apropiado y claro. En la estrategia podemos ocupar algunas estrategias como el parafraseo. El parafraseo es devolver a la persona lo que ella nos está diciendo. Podemos ahí buscar usar sus propias palabras para que las personas entiendan o vuelvan a escuchar lo que me dijo, entre otras cosas. En la unidad 3 teníamos como título sujeto comunicador y requisitos para adquirir herramientas comunicativas. Vimos el modelo SMART, que a partir de nuestras propias creencias actuamos y tomamos nuestras propias decisiones estableciendo metas y objetivos. El modelo SMART es una sigla que está en inglés y que sirve para poder entenderlo. Acá tenemos que es específico, es medible, es alcanzable, es realista, es relevante y temporizado. Este modelo SMART busca que nuestros objetivos sean claros.
es decir, que sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporizados, como lo acabamos de señalar. Algunas características del modelo SMART. Lo específico tiene que ver con lo que queremos lograr, un cambio o algo específico. Por ejemplo, lo alcanzable debe estar dentro de nuestro rango de acción, de lo que podamos hacer. Y en temporizado, por ejemplo, tiene que ser ubicado en el tiempo. ¿Qué son las creencias, por otro lado? Podríamos decir que son principios de acción, por ejemplo, no son ciertas. Si bien son ciertas para nosotros, pero no ciertas en sí mismas. Se pueden elegir, podemos elegirlas o no. Se cambian y por lo tanto las cambiamos a menudo. En los tipos de creencias es importante que cada vez que queramos elegir un objetivo seamos capaces de mirar hacia nuestro interior y ver cómo nuestras creencias pueden influir en estos objetivos. Tenemos las creencias limitantes, estas nos conectan con la poca capacidad de conseguir objetivos o nuestros logros, y las creencias potenciadoras, que finalmente es al revés de las limitantes, ya que son aquellas que nos llevan a revisar nuestros propios recursos, nuestras capacidades y nos ayudan a lograr nuestros objetivos. Algunos objetivos de las creencias, por ejemplo, si yo creo algo, genero un objetivo. Ahí reviso mis creencias para poder establecer si estas creencias me ayudan o no. La relación entre las creencias y la empatía tiene mucho que ver con la forma en que las personas se sienten escuchadas. Y la escucha empática, por otra parte, se relaciona con validar lo que el otro me está diciendo y que aquello que me dice es tan válido como yo le digo. Bueno, estimada docente, esas fueron nuestras unidades, sin duda todas importantes, ya que nos ayudan a ser mejores personas en el área comunicativa, también en nuestra forma de expresarnos, y cómo ver, como lo vimos en la unidad 3, que tenemos creencias que pueden obstaculizar nuestro crecimiento como personas y en las cuales tenemos que trabajar sin duda. Así que agradecemos los contenidos de esta unidad, que sin duda nos van a servir como futuros profesionales. Que esté muy bien, hasta luego, muchas gracias.